Continuando con el video anterior, jóvenes, de las operaciones con vectores, ahora vamos a ver lo que es la multiplicación por escalar, pero con una interpretación geométrica, es decir, ver qué sucede en el plano cartesiano. Bueno, consideremos el vector u dado por los componentes 2,3. Aquí está dado en el plano, lo podemos observar, el vector u. Vamos a suponer que vamos a multiplicarlo por el escalar 2 o por el número real 2. Recuerden que la multiplicación por un escalar es un vector multiplicado por cualquier número real. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico 2 por el vector u? Pues es muy sencillo, nada más es multiplicar el 2 por los componentes de mi vector, es decir, 2 por 2, 4 y 2 por 3 son 6. Mi vector resultante es el vector dado por los componentes 4,6. El que está en color verde. Si ustedes se fijan, el vector escalar tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido que el vector u. O sea, si ustedes lo observan, exactamente trabaja sobre la misma dirección, sobre la misma recta y tiene el mismo sentido. ¿Qué es lo que cambia en el vector 2u? Bueno, la magnitud del vector. Ahora si se fijan, el vector es 2 veces o es el doble de lo que es u. La magnitud cambió y obviamente, ¿por qué? Porque lo multiplicamos por el 2. Si lo hubiéramos multiplicado por el 3, ¿qué pasa? Pues su magnitud se triplica, pero sigue conservando misma dirección y mismo sentido, así como lo podemos observar. Solamente que la magnitud pues ya es el triple de su magnitud original. Ahora, ¿qué sucede si de vez de que mi escalar sea un número positivo, es un número negativo? Bueno, aquí lo podemos observar que lo multiplicamos por el menos 1. Mi vector menos 1u es igual al vector dado por los componentes menos 2, menos 3. ¿Qué pasó? Si se fijan, el vector cambió de sentido. ¿Por qué? Porque lo multiplicamos por un escalar negativo, o sea, va a cambiar de sentido. Sí, pero sigue siendo el mismo vector, sigue teniendo la misma dirección, en este caso la misma magnitud que el vector anterior, lo que cambió en este caso fue el sentido. Ahora, si lo multiplicamos por menos 2u, pues ¿qué va a pasar? Se va a amplificar mi magnitud, o sea, se va a hacer el doble, pero en sentido opuesto. Si lo multiplicamos por un medio, pues la magnitud se va a minimizar y el sentido también va a ser opuesto. Es dependiendo del escalar por el cual lo multipliquemos. Continuamos ahora con la resta de vectores. Lo vamos a ver de manera geométrica y también algebraica. Bueno, consideremos los siguientes vectores. El vector u dado por los componentes 2,4, vector v dado por los componentes 6,2. Bueno, de manera algebraica, la resta se calcula como lo hacíamos con la suma. Simplemente restamos los componentes, jóvenes. Es decir, 2 menos 6, 4 menos 2. Entonces, mi vector resta estaría dado por los componentes menos 4,2. Aquí hay que tener cuidado. Es importante tomar en cuenta el orden en que se realiza la resta, porque es diferente a tener u menos b que b menos u. Esto, si ustedes lo observan, el vector resta de u menos b me da menos 4,2 y el vector b menos u me da 4 menos 2. O sea, sale el mismo vector pero con sentido opuesto. Porque no es lo mismo restar u menos v que v menos u. Al restar b menos v es primero los componentes en v menos los componentes en u, y en u menos v primero los de u menos los de v. Entonces ahí es importante tomar en cuenta eso. Ahora lo vamos a ver cómo se representaría la resta geométricamente. Para esto representamos el vector u y un vector v. Bueno, el vector que está en color rojo, si se fijan, es el vector resta que está dado por los componentes que anteriormente habíamos sacado algebraicamente,
que era menos 4,2. Bueno, noten que este vector en color rojo, o sea, el vector resta, si lo tomamos y lo arrastramos de tal manera que empiece aquí, donde termina mi vector V, esto sería exactamente el mismo vector que fue el que trasladamos, es decir, esto sería mi vector resta. ¿Qué quiere decir? Que para sacar una resta geométricamente, lo único que tenemos que hacer es unir las flechas de los dos vectores que se estén restando. O sea, ponemos el vector U desde el origen, el vector V desde el origen y mi resta sería la unión de esos dos vectores, del final de esos dos vectores, como lo vemos ahí en la diapositiva. Si se fijan, esos vectores son exactamente iguales, solamente que está desplazado uno del otro. Los rojos son exactamente iguales. Bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado para ver cómo voy a poner la flechita, o sea, en qué sentido va a ir el vector. Bueno, esto depende, jóvenes, de cómo sea nuestra resta, o sea, en qué orden estén los vectores restando. Si nosotros tenemos U menos B, entonces la flecha va a ir en sentido de U, o sea, va a terminar en U. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, recordando un poquito lo que teníamos en suma de vectores. Recuerden que la suma de vectores, si queríamos sumar un vector más otro vector, lo que hacíamos era acomodarlos de manera consecutiva. O sea, el primer vector y luego el segundo lo acomodábamos al final del primero y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos comprobar esta resta? Bueno, vamos a suponer que tenemos el vector V y que lo vamos a sumar con el vector resta, es decir, con el vector rojo. Quedaría de la siguiente manera algebraicamente. B más el vector resta, que es U menos V, me tiene que dar igual a U, o sea, el vector U. ¿Esto es cierto? Sí es cierto. Si ustedes se fijan, esta B con esta B negativa, V negativa, se me van, se me anulan, entonces me queda el vector U. Entonces sí es cierto, algebraicamente se está comprobando que el vector resta si es el vector dado por los componentes menos 4A2 con ese sentido. Ahora, suponiendo que tenemos ahora B menos U, ¿qué pasa con B menos U? ¿Hacia dónde va a ir la flecha de mi vector? Ya sabemos que mi vector resta va a ser la unión de estos dos vectores, pero la flecha va a estar situada en el primer elemento de la resta, en este caso en mi vector V, porque la resta es V menos U. ¿Cómo podemos comprobar esto? De la misma forma que con la suma. Vamos a suponer que sumamos el vector azul, que es el vector U, más el vector resta, que es B menos U. Esto al hacerlo algebraicamente, U con menos U se elimina y me queda de resultado el vector V. Aquí estamos observando una manera de cómo recordar en qué sentido deben de ir las flechas cuando restemos dos vectores. Así lo podemos comprobar algebraicamente. Bueno, vamos a continuar con lo que es la ley del paralelogramo. Aquí podemos observar en esta ley, jóvenes, un resultado geométrico muy interesante. Bueno, ya que relacionamos tanto la suma como la resta de vectores. Vamos a ver en qué consiste esta ley. Bueno, vamos a suponer que tenemos dos vectores, el vector U y el vector V. No le voy a poner componentes, no es muy importante aquí definir los componentes. Bueno, vamos a pensar que vamos a realizar la suma de U más V. ¿Cómo hacíamos esa suma de U más V? Bueno, lo que podíamos hacer era desplazar el vector U hacia el final del vector V, ¿no? Con los componentes. Es decir, de esta manera. Si ustedes ahí se fijan, el vector U está dado por los componentes 2,4. Lo desplacé hacia el final del vector V.
De la misma manera que pude haber desplazado el vector u donde termina el vector, pude haber desplazado el vector v donde termina el vector u y así me quedaría, ¿sí? Si se fijan, al hacer esto se me está generando un paralelogramo, un cuadrilátero, que en su forma genérica es un paralelogramo. ¿Cómo encontraríamos el vector suma? Bueno, el vector suma sería el vector que está en color verde, ya sea de cualquier manera que nosotros hayamos hecho la suma, u más b o b más u. Recuerden que en este caso en la suma es exactamente lo mismo sumar u más b que b más u. Entonces la resultante o el vector suma es el que está en color verde. Recuerden que los uníamos. Bueno, si ustedes se fijan, este vector suma es la diagonal del paralelogramo que se generó, ¿sí? Entonces, esta forma del paralelogramo es otra opción para hacer suma de vectores. Nada más que aquí la condición es que tengan un inicio, que el inicio sea igual y trazar paralelos, un vector paralelo a v y un vector paralelo a u, se formaría un paralelogramo y la diagonal sería la suma de ambos vectores. Pero ojo, mucho ojo, en este paralelogramo hay dos diagonales. Esa que les acabo de decir se refiere al vector suma. Esta otra de aquí va a ser nuestro vector resta, como ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Ojo aquí con el sentido. Recuerden que la flecha va a apuntar al primer vector que me defina la resta, es decir, en este sentido sería la resta de u menos v. ¿Por qué? Porque la flecha termina en mi primer vector de la resta y de esta otra forma sería entonces mi vector resta b menos u porque la flecha termina en v y así quedaría la ley del paralelogramo. Entonces, ¿qué concluimos? Que por medio de la ley del paralelogramo podemos hacer suma de vectores y resta de vectores.